Saludos amigos, hablemos de la gerencia sostenible y transcompleja. Para eso necesitamos establecer unas consideraciones básicas inicialmente. Por un lado, entendemos la gerencia como la aplicación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para la toma de decisiones, el planeamiento, la organización, la coordinación, la dirección, el control, tanto de procesos como de recursos disponibles, todo eso a fin de alcanzar propósitos planteados y lograr objetivos supremos establecidos. Entonces, como lo hemos venido estudiando, la gerencia es todo un sistema complejo de asuntos que contemplan procesos y principios básicos que nos llevan a lograr objetivos en diferentes ámbitos y que son aplicados a diferentes organizaciones de la vida de los seres humanos. Muy bien, la otra consideración importante a tomar en cuenta para lo que vamos a desarrollar es que la vida se centra fundamentalmente en los nexos entre tres componentes determinantes: el alimento, el agua y la energía. En este sentido, hay toda una dinámica de estos tres elementos en los que interviene también el clima. Ya veremos más adelante por qué nos referimos a esto. Lo cierto es que el ciclo de la vida y el ciclo de la alimentación en el planeta está fundamentado en el agua, que es el 70% de la composición de nuestro planeta, y en ese ciclo intervienen también los humanos, el resto de los animales, el ambiente y las plantas. Otro elemento importante a destacar es que Maslow crea una pirámide en donde están organizadas todas las necesidades, que van desde las necesidades básicas o fisiológicas a las necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de autoestima, necesidades de autorrealización, pero son precisamente las dos más bajas en esta pirámide, la de seguridad y la fisiológicas o básicas, las que consideramos que son primordiales. Por un lado, es que siempre se necesitará agua y comida de cualquier tipo, pero hagamos otro análisis particular acerca de esto. Debemos recordar que el hombre pertenece a una familia llamada Hominidae, en la que también están incluidos los chimpancés, los orangutanes, los bonobos y los gorilas. Todos estos animales son fundamentalmente vegetarianos y se alimentan de frutas y brotes vegetales. Claro, la proteína que necesitan está dada por algunos insectos, algunos elementos que están en la naturaleza también, pero fundamentalmente no son carnívoros. Ahora, hace unas decenas de años atrás, decenas de miles de años atrás, la Tierra pasó por un cambio climático muy fuerte. O sea, el fenómeno del cambio climático no es actual en la Tierra. En ese periodo, los antecesores de lo que hoy en día son los humanos se enfrentaron a unas condiciones realmente extremas en las cuales vegetales u otros animales no pudieron sobrevivir. Entonces, los humanos del momento se enfrentaron a la necesidad de alimentarse de lo que tenían a la mano. Por un lado, raíces y tubérculos que estaban por debajo de la tierra, que habían sobrevivido de alguna manera con las condiciones de humedad y de temperatura, y que eran más o menos viables, raíces y tubérculos fundamentalmente, como decíamos, y carroña, o sea, restos de cadáveres de otros animales muertos que podían de alguna manera consumir. Este cambio en la variación de la dieta, de pasar de brotes y frutas vegetales a consumir tubérculos, raíces y carne de origen animal, expuso a estos humanos primitivos al consumo de almidón y de un elemento químico que se llama fosfoesfingomielípidos.
entre los cuales están la esfingosina o esfingomielina y el glucoesfingolípidos. Estos elementos son los componentes principales de la membrana celular, pero muy fundamentalmente de las membranas celulares de las células del cerebro, o sea, las neuronas, y que son determinantes en la composición y la organización de las bandas de mielina, que son los elementos que recubren las neuronas y los axones neuronales. Por tanto, entonces, esto determina una mejora circunstancial en la funcionabilidad de las neuronas y, por tanto, una inteligencia, el desarrollo de una inteligencia que llevó a hacer posible el proceso de antropogénesis, o sea, del paso del Australopithecus o humano primitivo al género Homo, que es el hombre avanzado. Ok, entonces tenemos que aparece el primer individuo con las capacidades de resolución de problemas complejos, ¿verdad? Y con elementos importantes de inteligencia. Genéricamente lo llamamos el Lucy, era porque el fósil era una fémina. Era el Australopithecus alfarensis, apareció hace 3.2 millones de años en Etiopía y que reúne características importantes de inteligencia. Muy bien, esta antropogénesis, como les decía, nos lleva desde el humano primitivo a lo que hoy es el moderno Homo sapiens. Por un lado tenemos la alimentación, como decíamos, basada en tubérculos y el consumo de carne que nos permitió el desarrollo de estructuras cerebrales, pero también hay una diferencia muy importante en cuanto a la preparación que empezó a tener el estómago y en general el sistema digestivo de ese nuevo humano para adecuarse a la alimentación moderna. Entonces el herbívoro normalmente sacrifica su capacidad cerebral en pro de sistemas digestivos mucho más complejos. En cambio, los carnívoros son audaces e inteligentes porque se ahorran costosos trabajos digestivos. Los herbívoros digieren la materia orgánica más abundante que existe en la naturaleza, que son las hierbas, que contienen grandes cantidades de celulosa, pero los carnívoros son capaces de sustituir a los azúcares y a los elementos que contienen los vegetales con grasa, que son la que utilizan como fuente calórica principal. Entonces la grasa es un combustible más concentrado, más efectivo, más denso y de más rápida utilización, que mejora entonces notablemente la fisiología del cuerpo. Entonces, en la escala evolutiva, los carnívoros de alguna manera son mucho más ágiles e inteligentes. Entonces, en definitiva, el humano se convierte en un omnívoro, o sea, porque come vegetales y carne, pero fundamentalmente sus capacidades de inteligencia, de resolución, de habilidades, están basadas en el consumo de proteínas de origen animal. Esta inteligencia ya lleva al hombre a expandirse, sale de su origen en África y hay una expansión importante a nivel del resto de los continentes. Y el desarrollo de las comunidades y la utilización de los recursos que tenía a su alrededor. Y por supuesto esos recursos tenían que ver con las proteínas de origen animal y el consumo de agua. Porque la pregunta que surge es, bueno, es que los humanos se dieron cuenta de que necesitaban la proteína. Sí y no. Darse cuenta como tal de necesitar la proteína, quizás el cuerpo se los exigía paulatinamente o progresivamente. Pero hay otro elemento asociado. Por un lado, tenemos el hecho de que el consumo de proteína de origen animal causa y de almidones causa cierta adicción cerebral. O sea, no hay nada, y ustedes podrán reconocer que no hay más nada suculento y apetitoso que un pedazo
un bistec bien suculento, y si es acompañado con panes, con cereales y esas cosas que proporcionan los almidones, aún más. No hay nada más adictivo que un pedazo de pan caliente. Entonces, eso promueve la constante necesidad del consumo de este tipo de alimentos y entramos en un ciclo de desarrollo fisiológico. Y por otro lado, el consumo de almidones y de proteína de origen animal aumenta los requerimientos de agua. Entonces, en esa evolución que pasaron decenas de miles, centenas de miles de años y millones de años, el humano estuvo empezando a desarrollar sus actividades cerca de fuentes proteicas y cerca de fuentes de agua. Entonces, la fuente proteica fundamentalmente era la cacería, pero eventualmente con el desarrollo de las capacidades de inteligencia, entonces se dio cuenta que era mucho más eficiente no salir a cazar, era mucho más seguro, porque en las cacerías había muertes, había heridas, era mucho más seguro tener los animales cerca. Y comenzó de esa forma el proceso de domesticación de animales, y el proceso de pesca, de ingenios para poder pescar también. Eso nos llevó entonces a desarrollo de ganaderías, que inclusive quedaron plasmadas en la pintura rupestre y que son importantes en muchas, en principio, en muchas civilizaciones, y por supuesto hoy en día en una de las principales actividades que generan alimentos en el mundo. De hecho, hay sociedades africanas primitivas basadas fundamentalmente en la producción ganadera, y que conservan algunas de las costumbres ancestrales que el humano ha desarrollado, como por ejemplo el consumo de leche y sangre de origen vacuno, de vacas, por los Masái en Kenia y Tanzania, porque esto les provee, les permite no sacrificar a los animales y les permite tener una fuente abundante de proteínas de muy alta calidad. Muy bien, posteriormente a la domesticación de los animales vino la domesticación de otros animales y de vegetales. Se sugiere con muchas bases científicas, que primero fue la domesticación de especies animales y luego las vegetales, por una sencilla razón: los animales empezaron a defecar en los campos alrededor de las primeras aldeas humanas, y el estiércol proporcionó una mejora notable en la fertilidad de los terrenos, que permitieron hacer la domesticación de los vegetales muchísimo más fácil. Okay. Lo cierto entonces es que el ser humano es un mamífero omnívoro que necesariamente es carnívoro. Por lo tanto, entonces, los requerimientos alimentarios del humano se basan fundamentalmente en carbohidratos, fibras, leche y subproductos, y proteínas, ya sean de origen vegetal o animal, pero que no se puede sustituir de ninguna manera las proteínas de origen animal. No se pueden sustituir completamente. Entonces, la teoría del veganismo, del vegetarismo, por eso es que está en tanta controversia. Por tanto, entonces, el humano necesariamente debe ser productor de carne, huevos y leche. Por tanto, entonces, necesitamos desarrollar la ganadería en sus diferentes aspectos, y necesariamente también debemos producir vegetales, frutas y cereales. Por tanto, entonces, requerimos insumos industriales que deben ser procesados industrialmente para poder hacer el procesamiento industrial de los alimentos. Entonces, se necesitan de grandes organizaciones productivas. Y necesitamos siempre volver al campo, al mar o la montaña. Entonces, hay una interacción permanente, y siempre va a existir una interacción entre las organizaciones, la producción, los negocios, el ambiente, la supervivencia de las especies y la supervivencia humana, que es lo que vamos a destacar en este curso. Entonces, por otro lado,
El otro nivel de requerimientos o necesidades básicas que establece Maslow en su pirámide es el refugio. El humano siempre necesitará un refugio porque desde sus inicios en la vida inteligente y de habilidad se proveyó de refugio y fueron desarrollándose teniendo mayor complejidad para adecuarse mejor a las condiciones ambientales. Tenemos entonces la aparición de los primeros poblados en donde hubo asociación primaria de familias y vecinos, organizaciones más o menos reguladas también, estructuras de refugio ya estables, ya dejaron de ser nómadas los humanos, infraestructuras permanentes, hay un ensamble, intercambio y almacenamiento de productos, se crea entonces el comercio, se crea la división social del trabajo, se empiezan a tener los procesos culturales que llevan al desarrollo de las civilizaciones con las grandes ciudades antiguas en Mesopotamia, en Egipto, en la zona persa y luego por supuesto el desarrollo de las polis grecorromanas, de la civilización grecorromana. Llevamos a las ciudades medievales mucho más complejas y por supuesto en la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XX, el desarrollo de la complejidad de las ciudades y los requerimientos industriales por la revolución industrial de invenciones y de sistemas que proporcionaran mayor confort al ser humano, hasta llegar a la actualidad en donde esa complejidad ha aumentado muchísimo más. Por tanto, se requieren de muchas más organizaciones y se necesita de un pensamiento acerca del futuro y cuáles son las implicaciones de esta vida que lleva el humano. Muy bien, lo cierto es que, como referíamos al principio, es necesario en extremo tener una conciencia absoluta de lo que es el agua, la energía y los alimentos. Pues el mundo moderno tiene unos factores de producción muy complejos, definitivamente. Entonces intervienen la tierra, el trabajo, el capital y las ideas, pero en una complejidad importante que debemos estar atentos para atender y que son prioridades de la gerencia. Muy bien, entonces, frente a los retos globales, el agua, el alimento y el clima son trascendentes, y los principales negocios que tiene el ser humano hoy en día están relacionados justamente con esta triada fundamental que es agua, clima y alimento. Es muy compleja. Por tanto, entonces, los negocios que tenemos hoy en día son muy complejos y para eso el gerente debe prepararse. Gracias.